Sí, espera, por favor, no te vayas. Hay una temática que me llama la atención y esto lo viví estando con mi mamá cuando mi mamá estaba viva. Conociendo la voz. Sí, conociendo la voz. Allí en ese momento cuando mi mamá llegaba y me decía, yo le decía, mamá, quiero jugar. Y me iba a jugar. Y mi mamá antes de que yo me fuese o me fuera a jugar, me decía, te voy a decir algo. Si vas a jugar, si yo sirvo 3 veces y si tú no llegas, tú vas a llevar. Te voy a una pela que te va a doler. Y el silbo de mi mamá, eso no se me olvida a mí jamás, solo tengo yo aquí intrínseco en mi vida. Era este. Y si silbaba 3 veces, ya yo llegaba llorando. Como para manipularla y decir que no me pegara. Entonces, yo no sé cuál será aquel llamado que tú observaste de parte de tus padres, tus tíos. Nosotros teníamos esto que decir, nos comunicábamos, había un llamado, allí nos subíamos en unas montañas muy grandes, por mi casa hay demasiadas montañas, y nos subíamos en unas montañas y hacíamos así. Y conocíamos que estábamos cada quien organizado en diferentes montañas. El llamado, el llamado. Hay personas que te llaman a ti, por ejemplo, cuando uno está en las Fuerzas Armadas, cuando uno está en diferentes organismos que jueguen un papel preponderante para la seguridad, el resguardo de una comunidad, de una sociedad, de un ente organizativo, hay una codificación de las diversas personas. 017, 017, 017, así. Y uno entendía los códigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los códigos se entendían. Entonces hay un llamado. Y en ese llamado quizás a lo mejor tú lo atiendes. Pero también podemos entender que hay un llamado de parte de Dios hacia el ser humano. Quizás a lo mejor uno dice, heme aquí, Señor, envíeme a mí, que dispuesto estoy. Yo llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, dice la canción para no caer en un copyright. Yo iré, Señor, dice. Entonces allí en ese llamado nos damos cuenta que hay personas que son llamados por código. Mira lo que dice la palabra de hoy, en este día dice la voz de Dios, la voz de Dios. Eso se encuentra en el libro de 1 Samuel 3, 1, 10, que dice, en la anécdota o en la metáfora o en el reconocimiento que tenemos aquí, dice, me recuerdo de muchacho mientras jugaba y corría en mi bicicleta en las calles de Miami, cuando escuchaba la voz de mi abuela, mi abuelo, mi tía, mi madre o mi padre dejaba lo que estuviera haciendo y velozmente buscaba donde venía la voz. Eso me sucedía a mí también. Y me apresuraba al presentarme a ver qué podía servir porque conocía cualquiera de esas voces. Entonces, en la lectura de hoy vemos cómo Jehová llamó a Samuel y él oyendo la voz de la autoridad fue a ver dónde estaba el sacerdote Elí, pensando que él estaba llamando. Pero esa no era la voz que lo llamaba, y no que él lo estaba llamando. Por esa no era la voz que lo llamaba. Y fue hasta la tercera vez que el propio Elí entendió que era Yahweh, que era Jehová. Entonces, quien llamaba al joven Samuel y le dijo cómo contestar, porque Samuel no conocía la palabra de Jehová y no conocía la voz que le llamaba al siervo de su Dios. Y el presente en las diferentes congregaciones que se ha visitado y las que he pastoreado, veo hermanos, hermanas que están igual que el joven Samuel, oyendo una voz que no pueden identificar, pero al igual que Samuel, necesita estudiar a fondo la palabra de Dios viviente, y este se revela a ellos y los instruirá en lo que debe hacer para identificar su voz.
¿Quieres ser como Samuel? Entonces sumérgete en la palabra, en la oración, y Jehová te hablará tan claro como lo hizo con Samuel. Adelante, atrévete. ¿Qué esperas? No hay voz más dulce que la voz de Dios, te lo garantizo. Entonces Samuel dijo, habla Jehová, porque tu siervo oye. Aquí estamos viviendo, este libro es Alimento para el Alma. Nos damos cuenta que hubo un llamamiento de parte de Dios para el joven Samuel. Y aquí en la palabra de Dios nos encontramos, 1 Samuel 3:1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a escurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, heme aquí. Y respondiendo luego Elí, dijo, heme aquí para que me llamaste. Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? ¿Para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, sí, lo estaba llamando en aquel instante. Y dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare, dirás, habla a Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en el lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Entonces, como dice el libro de Alimento para el Alma, muchos de nosotros en algún momento dado de nuestra historia no conocemos la voz de Dios. ¿Y cómo se conoce la voz de Dios? Preguntan por allá, porque no he vivido ese momento. Pues el autor de esa historia dice que cuando uno conoce la voz de Dios a través de la lectura, de la escritura, de la palabra de Dios. Entonces es momento, creo que cuando nosotros nos enamoramos de leer su palabra, de tener el hábito de escuchar, de hablar, de pensar y de decirle a Dios, Señor, lléname con tu presencia, lléname con tu amor, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Mi vida sin ti, Señor, no tiene sentido. Entonces tú te das cuenta que en un momento dado de tu historia vas a ver quizás un momento bonito en tu vida, pero también vas a ver momentos difíciles. Y allí Dios te dice, yo estoy contigo, yo te acompaño. Y nos cuesta escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la voz de Dios? Por ejemplo, cuando yo estoy pasando la lista en el liceo, en la institución, voy a pasar la lista. Digo, María José. Y María José sabe que estoy pasando la lista, la niña dice presente. Cuando Josué llegó, y entonces yo llegué y llamé Josué González, presente, está conociendo la voz del profesor. Y está comprendiendo que el profesor está orando por él o está orando por ella. Entonces es allí donde nosotros debemos comprender que Dios nos llama. Y cuando Dios te llame, tenemos que decir, como dice la Sagrada Escritura, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, yo te necesito, heme aquí, Señor, envíame a mí. Tu siervo soy, quiero más de ti, quiero más de tu amor, quiero más de tu verdad, quiero más de tu poder. Entregarse en las manos de Dios. Dios no te va a hacer daño cuando te llama, no, Él solamente te dice que está contigo y que
cuentes con Él. Sígueme y comparte, suscríbete a mi canal, dale a la campanita, recuerda que lo mejor está por venir, que cosa grande viene. En el nombre de Jesús. Amén.